cuál es la política que prepara Javier Milei en materia previsional frente a los cambios económicos. Por eso esta noche le hemos pedido a Juan Carlos Juárez, que ha sido diputado nacional de Juntos por el Cambio, que es un especialista en temas previsionales, que nos saque de esta duda frente a este verdadero cambio profundo en la economía. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones, las que ya existen, y con aquellas pensiones a la viudez, aquellas personas que de hecho muchos en la Argentina no están casados, son convivientes y que hoy se dicen que esas pensiones pueden desaparecer? A ver, en primer lugar, es cierto que el sistema previsional argentino está muy complejo porque es muy débil. Pero es muy débil porque hay una razón fundamental. El 50% de los trabajadores que en la Argentina debiera aportar no aporta. Trabaja, pero no le hacen los aportes. Eso implica que haya casi un 40% de la economía de la Argentina no registrada, sumergida. Estamos hablando de 250.000 millones de dólares por año. Lo otro, para llevar tranquilidad, hay muchos rumores, mucha información, para llevar tranquilidad, quien tiene una pensión o una jubilación tiene un derecho adquirido. Es un principio básico del derecho que no se lo van a poder tocar ni modificar de acorde a las condiciones que la recibió. Lo que sí puede modificarse es el sistema de actualización de ese haber. Si cambian la fórmula actual, si va a hacer nuevamente por decreto los aumentos para los jubilados, si van a hacer bonos. Tengamos en cuenta que hoy la jubilación mínima en la Argentina está en $105. Es más baja que en la crisis del 2001, que era de $150. Doctor, usted dice que el que tiene una jubilación o una pensión tiene un derecho adquirido. Exactamente. ¿Y qué pasa con aquella persona que está en una moratoria previsional? Bueno, que todavía también, no tiene una jubilación. También es parte de su derecho adquirido. Él tiene un derecho en expectativa de que jubilarse, tiene un derecho adquirido que es mantener esa moratoria que se fijó por ley. Para que esa moratoria no operara más para adelante, para quien se quiere incorporar, se debe derogar o se debe modificar, y eso pasa por el Congreso de la Nación. Entonces, para llevar tranquilidad, porque hay mucha intranquilidad y la gente claro, consulta. Porque el monto de las pensiones y jubilaciones es muy bajo, pero llegada a una edad, en muchos casos es el único ingreso. Entonces yo le diría que hay miedo. Estamos hablando, ¿no?, que la jubilación mínima, la pensión mínima en la Argentina hoy no alcanza a cubrir el 30% de la canasta básica alimentaria. Claro. Entonces, estamos frente a una cuestión de mucha dificultad. Hay que pensar en cualquier reestructuración que se haga, hay que mirar todo el panorama. Ninguna medida aislada va a resolver el problema de fondo, ni tocando solo la edad, ni modificando el cálculo del primer haber, ni modificando los topes que existen en la Argentina para el pago de jubilaciones y pensiones. Digamos que eso ha generado mucha litigiosidad. En este momento hay en tratamiento más de 260.000 juicios contra la ANSES por todos estos digamos, incongruencias, inconsistencias que tiene el sistema al momento de pagarle a un jubilado. Si se llegaran a tocar derechos afectados, sería mucho peor. Va a haber más de 1 millón de juicios. Ahora, las pensiones mínimas o las jubilaciones mínimas representan probablemente el mayor número de beneficiarios dentro del universo de las personas que ya se han jubilado. Hoy se están percibiendo bonos. En enero y en febrero, ¿se podrá pagar un bono? Digo, porque el ingreso bono es está muy asegurado. bajo. Este es un dato de la realidad. El bono solo está asegurado para el mes de diciembre. Por eso, ¿y enero y febrero? Bueno, si el presidente como electo piensa prorrogar el presupuesto, vamos a tener los mismos números para pagar esas jubilaciones y pensiones y no vamos a tener todo lo que signifique mayores ingresos por cobro de impuestos. Hoy en la Argentina la jubilación mínima máxima se paga un 60% con aportes y contribuciones y el 40% restante se paga con aportes fiscales de los impuestos que pagamos todos los argentinos. ¿Y usted es partidario de volver al régimen de FJP? No. No como sistema. Puede ser un pilar, pero no como sistema, porque ha fracasado. En Chile es un fracaso en este momento, sobre todo después de la pandemia. Aquí mismo, en Chile los menores de 45 años en el sistema de las AFP, como le llaman ellos, perdieron la totalidad de los aportes. Claro. Estamos hablando de casi un PBI de Uruguay. Aquí mismo se habla de ingresos de entre 15.000 y 35.000 pesos para aquellos que se retiraron con ese esquema, ¿no? Un tema hoy una persona, yo le digo porque tengo juicios, una persona que cobra 1.900 pesos por una renta vitalicia. Claro.
El promedio no supera los 10.000 pesos por mes de la totalidad de las personas que se jubilaron a través de las AFJP. ¿Por qué? Porque no había control de las comisiones que se pagaban, Claro. de las inversiones. Repetir ese plan sería una mala idea de su Es una mala, puede ser un pilar voluntario, yo eso creo que es para analizarlo, porque además se forma un mercado de capitales. Pero todo eso siempre está pendiente de la estabilidad de la economía. Pero hay otro punto. Usted habló de un déficit anual de 250.000 o no. ¿Cuántos millones de dólares se había señalado? La totalidad que se paga mensual por la totalidad Sí. de jubilaciones y pensiones es de 4.700 millones de dólares. Sí. Alcanza una cifra Pero por usted- los 13 sueldos que se le pagan a los jubilados de 50.000 millones de dólares al Pero año. usted habló de un déficit que hoy, teniendo en cuenta la población que trabaja en blanco dentro de un sistema registrado, 20.000 millones el déficit. 20.000 millones de dólares. Casi el 50%. ¿De dólares anuales? Sí, sí. Bien. ¿Y entonces por qué no se controla? ¿No sería sano sostener Pero obviamente un control? porque el Estado abandonó una función que es la de inspeccionar los trabajadores no registrados, hacer el cálculo entre la cantidad de personal que tiene una empresa y lo que produce, exporta o vende en el mercado interno. Digamos, hay todo un trabajo para hacer por parte del Estado que tiene que ser eficaz y eficiente. El Estado abandonó eso porque que haya un 50% de los trabajadores no registrados, esto quiero ser muy claro porque a veces es muy injusto. Toda esa gente trabaja 10, 12 horas por día. Lo que no se le hace son los aportes y contribuciones. Y además hay otro problema. Hay empresas que tienen un número, 100 empleados, de los cuales 60 los tiene totalmente registrados con un horario de 8 horas. Otros no. Y el resto lo tiene con un régimen reducido horario. Ahora, doctor, en Argentina tenemos jubilados de distintas categorías y yo me refiero al jubilado común y al jubilado de privilegio, ¿no? Y regímenes especiales, no hay jubilación de privilegio. Regímenes Los especiales. regímenes especiales en Argentina se terminaron con la dictadura. Esto para ser claro. No hay jubilaciones de privilegio en la Argentina. Hay regímenes especiales. Bueno, esos regímenes especiales Sí. que tienen una jubilación abultadísima, por ejemplo, Sí. estoy pensando en expresidentes, exvicepresidentes, Ellos tienen una pensión honoraria. Es otra jueces. cosa. Para Sí. eliminar eso, ¿hace falta una reforma previsional, una No, ley? Sí, la ley, porque tiene leyes especiales. Hace falta la intervención del Congreso. También hay actividades que implican tareas penosas, vejez prematura, etcétera, etcétera. Bueno, también tenemos que readecuarnos al siglo XXI, que muchas de esas tareas se han modificado. No significa que se jubilen a la misma edad que el sistema general, pero tal vez haya que hacer modificaciones en ese sentido. ¿Por qué? Porque la maquinaria, la tecnología que se utiliza, por ejemplo, en la minería Sí. o en la explotación petrolera, no es la misma que había hace 60 años. Una última pregunta, y le agradezco, Juan Carlos, que haya estado con nosotros aquí. Para aquellos que todavía no se jubilaron, están en 60, 65 años, ¿qué sistema es el que le cabe, el actual? ¿Qué va a pasar con esa jubilación? No, por lo Aquel que general las aportó 30 años modificaciones o siempre más. se piensan en plazos de arrancar no menos antes de 5 años. No hay, ni siquiera en la modificación del 94 tardó, se modificó la edad, cada 2 años se modificaba uno. Entonces no son procesos inmediatos. La seguridad social y los sistemas previsionales, en primer lugar, cuando hay modificaciones se piensan en 20 años para adelante y las modificaciones no son espontáneas. Bien, perfecto, lo tenemos en cuenta. No le voy a preguntar por aguache, que es una cosa que también preocupa en la calle porque Bueno, es eso una tiene que ver ley. con los derechos protectorios. Sí, pero es una ley, con lo cual se espera Claro, que se sí, mantenga, obviamente. ¿verdad? Así Claro, que... intocable. Además, pensemos siempre que hablamos de estas cosas, artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que son los pactos internacionales. Muy bien, muchísimas gracias. Es el doctor Juan Carlos Juárez, que ha sido diputado nacional por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, que es magíster en administración y que, como has notado, es especialista en temas previsionales. Pero, Leandro,